ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, este es el sonido del C. Vale. En el aire realmente donde más lento va, en los sólidos va mucho más rápido, ¿no? En el agua no llega a tanto y en el aire son 340 metros por segundo. Para si alguno es curioso, son 1235 kilómetros por hora. Esto no tiene que ir aquí, me lo salto. Estas dos preguntas son farragosas, he tenido dudas, pero como las vi en algún examen, las pongo a ver. Una única onda de sonido puede describirse con ¿cuáles de estas tres características físicas? La A, ¿no? Yo he puesto la A. Yo también. La Frecuencia, longitud de onda y amplitud. Vale. Por ejemplo, yo encuentro aquí un señor que te dice que son 5 porque añade periodo de tiempo y velocidad no sé qué, de ataque o no sé cuántos. Pero en nuestro ámbito, frecuencia, longitud de onda y amplitud o volumen, digamos, ¿no? Bueno, el que quiera currárselo aquí tiene un poco de más información y aquí un par de enlaces para el que quiera saber más. Y ahora está la diferente. ¿Qué tres parámetros subjetivos o cualidades definen las cualidades del audio? Estas dos preguntas hay que verlas un poco juntas, ¿no? Porque son parecidas, pero no es lo mismo. D. La D. Claro, la de tonos hay intensidad, tono y timbre. Pues como estas dos preguntas son parecidas, uno es frecuencia, longitud de onda y amplitud, que son magnitudes claramente físicas. En cambio, intensidad, tono y timbre son de percepción. Y una manera fácil de verlo es el timbre. Porque es muy parecido, vamos a hacer un momento un símil con la luz y a lo mejor el timbre realmente lo que quiere decir es todas las frecuencias que hay en ese sonido, qué sensación sonora me dan a mí, ¿no? No es solo la frecuencia fundamental, sino otras frecuencias múltiplos y todas juntas son el timbre. Es algo así como si te dijeran, es que el cómo percibes un color no sé qué. Dice, pues, por ejemplo, la luz del día, pues como blanco, pero en realidad es una percepción que tiene mi ojo porque son muchas frecuencias sumadas que para el físico es tanta intensidad en tal frecuencia, pero para mi ojo, para mi percepción, es un color. Pues algo así es el timbre también, ¿no? Pues a la hora de que nos pregunten estas cosas que son parecidas, tres características físicas o tres cualidades subjetivas. Es donde hay que tener cuidado, ¿no? Creo que pueden preguntar algo así. Quiere decir, si en esta pregunta te hubieran puesto frecuencia, longitud de onda y amplitud como unas de las respuestas, tendrías que decir, frecuencia no es un parámetro subjetivo, ni longitud de onda, tal, esos no son subjetivos. Intensidad es como percibo yo, lo otro es amplitud, que es el fenómeno físico. Bueno, por si os vale. La parte del espectro sonoro que contiene mayor información acerca de la inteligibilidad de la palabra se sitúa alrededor de... Yo he puesto B. Yo la D. Yo la D también. Es la D. Es alrededor... Ojo, mayor información, no la única, pero mayor información. Desde luego, si en tu sonido falta el tramo entre 500 y 3500, lo más probable es que nadie entienda lo que estás diciendo. Porque sobre todo está ahí. Si a alguien le interesa eso, aquí hay enlace tal. Esto es cifra aprenderse.
coñazo, pero creo que no hay otra solución. Porque también me parece que podría ser una pregunta de examen, ¿no? Bueno, esta la hemos visto antes. ¿Cuál es la característica del sonido que nos permite diferenciar una de otra? Acabamos de ver. La C. Timbre. El timbre, ¿no? Timbre es cómo percibimos la suma de una frecuencia fundamental y todas las demás. A eso nosotros le llamamos el timbre. Aunque esté dando una nota, si yo tengo ahí el piano, si doy un do con sonido de piano o un do con sonido de órgano, la frecuencia fundamental es la misma, pero las que le acompañan son diferentes. Pues eso es el timbre, es cómo percibo yo ese sonido global, que es la suma de una frecuencia fundamental y diversos múltiples con más o menos intensidad. Eso es timbre, ¿no? Depende de la cantidad de sonidos armónicos, que son sonidos múltiples, que tenga un sonido. Eso hay que sabérselo. Eso es pregunta, ¿eh? Clásica. ¿Con qué se distingue la misma nota dada por un oboe y por un piano? En el timbre, no en el tono. Venga, al lío. ¿Cuál de estos tipos de micrófonos consigue mejor calidad de sonido? ¿El de lámina vibrante, el piezoeléctrico, de condensador o de carbón? Condensador. La C, ¿no? De condensador. Tienen realmente los de carbón, es una cosa antigua que no se usan nada. Piezoeléctricos los hay, pero no son de los más, se parecen a los de condensador. Pero la otra alternativa es el micro de mano clásico, que es dinámico. Pues los de condensador tienen mucha más sensibilidad y sobre todo una respuesta más plana. A todas las frecuencias responden mucho más parecido. El micrófono de condensador es el mejor. Los micrófonos de solapa o corbata también son llamados La B. La B. La varié. la B. En el mundo anglosajón, me lo he puesto en inglés, porque en el mundo anglosajón todo el mundo los llama lab, como todo un microlab, ¿no? Se ven muchos vídeos. Que curiosamente, esto ya es para descansar un poco, viene porque digo, joder, ¿de dónde coño viene esto de lavalier? Y es que viene del francés. Y hay un tipo de corbata, dicen en castellano chalina, no sé qué tipo es, pero hay un tipo de corbata que en francés es lavalier. Y de ahí viene el nombre del micrófono. A lo mejor, por si a alguien se le olvida, le viene bien esta chorrada. Los micrófonos dinámicos que acabo de hablar son aquellos en que el diafragma está unido a una bobina que se mueve dentro de un campo magnético, en que el diafragma se puede mover en dos direcciones, en que el diafragma está unido a un imán o diseñados especialmente para manejarse en la mano. Yo he puesto la C. Idea. Ah, Había dos alternativas, Hugo, o la A o la C. Pues yo tengo esta, yo creo que es el que está unido a la bobina, porque bueno, los otros son los de cinta. El que no es la espiral de cable que se mueve dentro del imán, sino la lámina metálica que se mueve dentro de la espiral de cable, esos son los de cinta. Así que yo creo que efectivamente este es el micro dinámico. Me lo voy a apuntar para mirarlo, porque me hacéis dudar de todo. Pero bueno, de esto dudo poco, ¿eh? En todo caso, hay dos. Quiero decir, bueno, esta es importante un poco para luego entender otra pregunta, luego vuelvo aquí quizá. Los micrófonos de cancelación de fase son los que suprimen interferencias, conocidos popularmente como cañón, los bidireccionales o los que no presentan problemas de fase. Sabes que a veces cuando pones dos micros hay problemas de fase. ¿La B?
No se podía engañar. O sea que efectivamente los de fase. Luego vuelvo a este, que esta pregunta está repetida. Los micrófonos con tecnología MS resultan significativamente más direccionales que otros convencionales del mismo tamaño. Eso es mini S. Son los de solapa especialmente ecualizados para la voz humana. Permiten obtener sonido mono o estéreo. Mono system. O soportan niveles grandes de presión sonora como los de una batería. Yo he puesto C, pero dudo. Sí, yo también, pero no estoy seguro. Pues está bien. Es Es, la es lo de Might Side, pero. middle y side. Vale. Son, bueno, creí que, a ver, esto no tengo el dibujo aquí bueno, pero las cámaras de Torre España de NG buenas llevan el micro de cañón con sistema MS, que lo puedes modificar o bien por menú o bien con una teclita que tiene el micrófono. ¿Cuál es la particularidad de ese micrófono? Que puede funcionar a tu elección como un cañón o como un micro de ambiente estéreo. El sonido estéreo tiene sentido cuando haces un ambiente. Cuando tienes a alguien hablando a cámara, no tiene sonido hacerle, no tiene sentido hacer, o tiene mucho menos, hacer sonido estéreo. Entonces, para una cámara de NG, que tu micro pueda funcionar como mono, cañón, direccional, cuando haces canutazos o no sé qué, no sé cuántos, es muy interesante. Pero cuando grabas imágenes, es mejor, si vas a emitirlo así, que el micro sea estéreo y que grabar el sonido estéreo. Pues eso es lo que hace un micrófono MS. O sea, eso es el concepto. Entonces, ese micrófono se compone de un micro de cañón, por fuera aparece un micro de cañón, con sus ranuras y todas sus cosas, pero dentro tiene dos cápsulas muy pegadas. Una, la que está al final del tubo del micro de cañón, y otra, un micrófono con un diagrama polar en forma de 8, que lo habréis visto en los libros, que es algo así como que tienes... voy a dejar de compartir un segundo para explicar esto. Y me quiero poner, para no veros ahí. Bueno, tiene una cápsula que mira de frente. Ese es un micro de cañón. Pero además hay otra que mira así, en forma de 8, una para cada lado. Si tú, eh, si tú mezclas la señal del micro que apunta de frente y los dos micros que apuntan así, pues lo voy a hacer hacia arriba para que lo veáis, uno está así y los otros dos así. Si las mezclas, lo que consigues es dos micros que apuntan así, que es lo que quieres cuando vas a hacer un sonido estéreo. Pero si lo que quieres es grabar unos canutazos, quieres tener solo el cañón. Pues esa es la maravilla de ese micrófono, que si le desactivas los que trabajan así, solo se te queda el cañón. Si los activas, si activas el micrófono en forma de 8, funciona como dos micros que apuntaran así. Es decir, que tendrías un perfecto sonido estéreo. Pues eso es lo que hacen. Sonido middle es el del cañón y side, lateral, es el que tiene diafragma en forma de 8, o sea, un diafragma abierto que le entra sonido por los dos lados. Así que ese tipo de micrófono pues es muy, muy útil. ¿Qué es lo que hacen las cámaras? Que realmente la cámara ya no te da... ahora tengo que decirle que deje de sacarme así, porque entonces...
Vale. Bueno, el micro es muy interesante porque el micrófono al final lo que tiene es un micrófono de un Canon de 5 patillas. Y lo que te da son, digamos, estéreo L y R, o si tú le has desactivado el otro micrófono, el micrófono en forma de 8, pues te da la señal del cañón por los dos conectores. Luego tú en la cámara le dirás si lo quieres llevar al 2 o al 1 o lo quieres duplicar o lo que quieras hacer, ¿no? Esta diapo está copiada del manual de la 500 y esto puede salir en un examen porque es algo que hoy funciona. Cuando la gente que en Torre España graba programas tal, pues los realizadores te suelen decir que grabes el ambiente en estéreo, que realmente es bastante más bonito y se nota, tiene más presencia, está muy, muy bien, ¿no? Si estás haciendo las entrevistas con el micro de cañón y no sé qué, pues nunca hay problema. Con el micro de la pértiga o poniéndole un corbata, digamos que eliminas factores de error, porque nunca vas a grabar canutazos con el micro de la cámara, pero esa misma cámara mañana te la llevas al telediario y hay ahí un canutazo guarro y necesitas, y además en telediario no se mezcla el audio en estéreo, pues ahí te hace falta que configures el micro en mono para el ambiente, para los totales, para lo que sea. Pero cuando vas a un programa que se mezcla en estéreo el ambiente, pues entonces pones tu micro en estéreo y las entrevistas las grabas con un micro externo que no tiene esta particularidad. ¿Esta opción es configurable en un asignable? Eso no me acuerdo, no creo. Habría que irse a menú y Sí, activarlo o a desactivarlo. menú, pues esto no sé si lo he copiado de la 700 o de la 500. Esto lo he copiado de la 700 porque en la 500 no está en el menú de mantenimiento, está en el menú de audio. Pero sí, pues vas al menú de audio. No me suena nada que se pueda asignar. Es que no, realmente no hace falta, porque es el tipo de programa el que decide si el sonido ambiente va a ir en mono o en estéreo. Si tú estás trabajando para Telediario, un programa así, que el ambiente va en un canal, pues el micro siempre en mono. Pero si trabajas en un programa que mezcla los ambientes en estéreo, pues entonces el micro de la cámara siempre en estéreo, porque en las entrevistas no las vas a hacer con el micro de cámara. Las vas a hacer con un corbata o con un lo que sea, ¿no? O sea que realmente no hace falta. Creo que no es muy gravoso. Lo que es importante es no olvidarte. Yo me he olvidado en algún, ¿no? Me llevan la cámara de telediario y cuando llevamos un día de grabación de una en portada, pues de repente veo que no está encendida la bombillita, tiene un pilotito, el Sony este que llevamos, tiene un pilotito que cuando está en estéreo está encendido, precisamente para los desmemoriados. Lo que La gente, perdona, Dime, Pablo, sí. creo que no es asignable y muchos compañeros lo que hacen es, tienen dos configuraciones de cámara, una para telediario y otra para programas, digamos, y esto es una de las cosas que va ahí, ¿no? Sí, bueno, es que ese es el sentido. Pero en un examen te pueden preguntar qué es un micrófono MS. Es un micrófono que te permite sacar del mismo micrófono señal mono o señal estéreo, eligiéndolo tú con un conmutador o por menú de la cámara. O sea, dos configuraciones de audio. Claro, o sea, la gente tienen dos configuraciones globales en las que se incluye, entre los muchos ítems que configurarán, sean los que sean, pues está incluido que el micrófono de cámara vaya en modo estéreo o en mono aural, en modo mono. Yo creo que la señal MS, aunque lo normal es que todos estos micrófonos nos den la salida ya matrizada, digamos, ya calculado, el izquierdo derecho o mono por los dos. Pero realmente se pueden grabar y hacerlo a posteriori en un software o lo que sea, ¿no? Pero no en nuestro ámbito. El micrófono no tiene posibilidad, el micrófono que llevamos nosotros en Torre España por lo menos, no tiene posibilidad de dar la salida MS. Lo hace dentro. Esa suma de las señales laterales y la central, matrizado, ese procesado, lo hace el micrófono dentro. Y si tú, digamos que enciendes el micro en forma de 8, pues la máquina sabe que quieres hacer estéreo, lo matriza y te da izquierda y derecha. Pregunta, ¿ese micro
tiene posición arriba, abajo, o es como cualquier micro que da igual cómo lo pongas? Sí, ¿no? Tiene una Depende de su posición. Tiene una posición clara arriba y abajo, porque tienes dos micros así. Estás haciendo estéreo izquierda y derecha. Si lo giras, estarías haciendo un estéreo en el que por la izquierda oirías el suelo y por la derecha el cielo. O sea, que es un micro con el que todos los demás micros dan igual, pero un micro estéreo tiene que respetar su posición. Tiene una marca up arriba para que el izquierdo y el derecho coincidan con los que leen los laterales. Un gran invento esto. Los receptores inalámbricos que incorporan la tecnología Diversity consiguen. La tecnología Diversity no está en los receptores. Eliminar pérdidas momentáneas de la señal. Aumentar significativamente la distancia de transmisión. Permiten la recepción de dos transmisores, o de al menos dos, dependiendo de qué. Yo he puesto la B. Yo la D. A ver, sí. Joder, da gusto, da gusto. ¿Qué es lo que hace el Diversity? Combate de forma efectiva el problema más común en las transmisiones inalámbricas, las interrupciones de señal debido a los multitrayectos. O sea, las reflexiones, a que al receptor, a cada antena del receptor, no le llega la señal por un único camino, sino que le llega también rebotada de muchas partes, ¿no? Y por esa, cuando resulta que esos distintos caminos tienen determinada fase, se anulan y ¡pam!, tienes un drop, una pérdida instantánea de señal. Pues lo que hacen los receptores Diversity es tener dos antenas y dos sintonizadores ligeramente separados. Y con esa pequeña separación ya consiguen eliminar casi completamente los problemas de pérdida momentánea de señal que tiene o puede tener un micrófono inalámbrico convencional. Esa es la teoría. Eso es lo que hace un inalámbrico con tecnología Diversity. Ahora, ¿qué te pueden preguntar? ¿Tengo un transmisor de micro Diversity? No. Los transmisores transmiten una señal. Son los receptores los que tienen el problema de recibir señales reflejadas. Luego, el único que es Diversity es el receptor, no el transmisor. El transmisor lanza una única señal que desgraciadamente no llega así de limpia a tu receptor, sino que como hay rebotes, pues entonces es el receptor el que tiene duplicada su antena y su receptor y luego un complejo sistema para conmutar de uno a otro en función de que uno tenga mejor calidad de sonido que el otro. Los Diversities, por tanto, no permiten que transmitas desde más lejos. No hacen eso porque en cada instante solo hay un receptor funcionando. El otro está ahí de segundón. Lo que pasa es que cambian de vez en cuando, ¿no? Es un poco parecido al bonding de las mochilas, ¿no? ¿Cuál de los dos llega bien? Pues a este me pillo, ¿no? Pero claro, eso no aumenta que tengas más frecuencias o que te vaya a llegar más lejos, ¿no? La calidad de la potencia de transmisión. Lo que hace el Diversity es eliminar esos cortes, esos drops que se producen de un corte que durante una mínima parte se pierde el audio. Esta me la sé. Los grupos en las máquinas Sony o bancos en las Sennheiser, en los sistemas de micrófonos inalámbricos de audio, son el conjunto de frecuencias cuyo uso es legal, que consiguen mayor calidad de transmisión, que no se pueden usar simultáneamente sin que haya interferencias o que sí se pueden usar simultáneamente sin que haya interferencias. Yo he puesto la D. ¿La cual, perdón? Dime. D de dedo. D de dedo. Yo también. Se pueden usar simultáneamente sin que haya interferencias. A ver, en los micros Sony, sabes que tienen
un margen de frecuencias. Ese margen de frecuencias lo dividen en 3 tramos, que los llama Sony, los llama bandas, y dentro de cada banda hay un canal, lo que antes eran canales de televisión, un trozo del espectro, ¿no? Pues, ¿qué es un grupo? Pues en el canal 42, en lo que antes era el canal 42 de televisión, este micro inalámbrico puede meter 63 canalillos. Pues, ¿qué es un grupo? Una selección. Este, por ejemplo, el D1, el digital 1 en un micro de los que son 4 por 3, 12, 13, 15, 16 frecuencias, perdón, 20, en este caso, 20 frecuencias que se pueden usar simultáneamente sin que se interfieran. Eso es un grupo en Sony o un bank en Sennheiser, una selección de frecuencias que no se interfieren. Las puedo usar simultáneamente. Si utilizo las otras, es posible que haya interferencias. Así que más vale prevenir que curar. Si utilizas 2 o más micrófonos, ponlos en el mismo grupo o banco o bank. Y aquí tenéis un vídeo de YouTube donde se explica. Dime. Pero cada uno con su canal correspondiente. Cada uno con una frecuencia. Cada uno va a tener lo que tú has dicho, canalillo. Sí, el canalillo 2 y el canalillo 6 no se interfieren. El canalillo 10, el 14 y el 18 no se interfieren. Todos estos a la vez no se interfieren. Pero el 1 con el 2 puede que sí. Y el 2 con el 3 también puede que sí. Así que si tengo 2 micros, no voy a ponerlos en el 1 y en el 2, o en el 2 y en el 3, sino en el 2 y en el 6, o en el 2 y en el 14, o en el 10 y en el 30, o lo que sea. Pero cuando enciendes un micro, dentro de la banda 42, te va desde el 1 hasta el 63. Uno Sony que tiene esta división, cada canal te va del 1 al 63. Y tú tienes que elegir el 2, el 6 o el 10 o el 14. Y tú tienes que elegir, si quieres utilizar 2 micros simultáneamente, 2 cualesquiera. Es que tú lo que haces es que le dices a la máquina, ponte en el grupo D1. Y la máquina lo que hace es que solo te enseña, solo te ofrece los que funcionan simultáneamente. No tienes que tener la tabla. O le dices, quiero trabajar en el grupo D2. Y entonces la máquina, los únicos canales, las únicas frecuencias, canalillos, a los que te deja acceder, en los que va a buscar una frecuencia libre, son los que están en este grupo. Así en el D3... Perdona, Pablo. Dime. Con miedo a equivocarme, los grupos D1 los grupos son el 00, que es en el que están todos, el 07... Es que en la... No. Sí, pero estos micros Sony tienen el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego el D1, D2, D3, D4, D5, D7, que son realmente... a ver si me acuerdo, estos que eran digitales. O sea que realmente si estás utilizando un transmisor y receptor digital, son estos grupos, que hay más. Ahora ya patino un poco, ya no me acuerdo bien. Es lo mismo, 1, 2, 3, no es lo mismo, no son las mismas frecuencias, ¿eh? Pero los grupos D es si estás utilizando transmisor digital, y los grupos sin D de dedo es en los transmisores analógicos. Creo que era esa la diferencia. En todo caso, un sistema, un microreceptor, solo te dará unos a elegir. Si no son con la D, pues es que no son digitales. Porque los que nosotros, los normales, los corrientes, son analógicos. Entonces los analógicos tendrán grupo 01, 02, 03, 04 hasta el 7. Pero si usas los transmisores y receptores digitales, esos los llamarán D1, D2, D3, D4, porque creo que pueden meter más. Hasta ya no me acuerdo bien. Vale. Y luego hay un grupo que es el que no se recomienda usar, que es el 00, claro, porque ahí están todos los canales. Ese es el no grupo. En el 00 están todos. Del 1 al 63 de todos los canales de cada banda. O sea, no lo tendría que llamar grupo 00, lo tendría que llamar total o no sé cómo, ¿no? Porque es confuso que lo llame grupo, porque no es un grupo. Es todo el mundo, ¿no? No es una... El grupo 00 es
todos los jugadores de fútbol de España. Y cada grupo es una selección. La selección que hace fulano, la selección que hace Mengano, la selección del Real Madrid, la selección del Atleti, la selección del Barcelona, la selección de no sé qué. Luego hay grupos, por ejemplo, no me acuerdo ahora, pero el grupo 7, es el que más frecuencias nos permite utilizar, porque tiene tiene frecuencias posibles de los 3 canales de la banda en la que está. O sea que elige canales del 42, del 43 y del 44 que son compatibles simultáneamente entre sí. Entonces tiene más, llega a más frecuencias. ¿Y qué ocurriría si trabajo con 2 micros simultáneos y uno lo tengo en la banda 42, en el canal 2, y otro en la banda 43, también en el canal 2? Pues puede que sean compatibles o puede que no. Si lo llevas usando mucho tiempo y no te dan problemas, pues probablemente sea que son compatibles. Tendrías que mirar si en los otros, que yo no tengo aquí todas las bandas, pero puedes ponerle a tu micro grupo canal 42. O sea, el grupo 7, en la banda 42, el grupo 7, que es el que más tiene, y buscar si esos dos son compatibles. Lo normal es que si llevas haciéndolo tiempo y no te han fallado, pues que no te fallen. Pero, a ver, las recomendaciones. Si utilizas 2 o más micros, elígelos del mismo grupo, que no cuesta nada. Que cuando tú vas a buscar cuando tú le dices a tu receptor búscame la mejor frecuencia libre, le dices búscamela ¿en dónde? ¿En el grupo 00? ¿En el grupo 1? ¿En el 2? ¿En el 3? ¿En el 4? ¿En el 5? ¿En el 6 o en el 7? En los baratos, en los normales. Si vas a usar solo un micro, dile el grupo 00. Si vas a usar 2 o más, dile el grupo 7, que es el que más posibilidades ofrece. Y ya está. No hay que darle más vueltas. Solo hay, digamos, esas 2 opciones básicas de operación, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que en el grupo 7, que tiene bastantes frecuencias, no me acuerdo cuántas, bastantes frecuencias compatibles, no encuentre un receptor doble, ¿no? Le pones a buscar y no encuentra buena frecuencia, a lo mejor solo encuentra una. No encuentra 2, pues entonces tienes que cambiar de banda y ver si en los otros 3 canales, en el grupo 7 de esos 3 canales, encuentra 2 frecuencias compatibles en ese lugar en el que estás megasaturado de radiación electromagnética. Y si tampoco, pues te quedará a buscar en la otra tercera y última banda 4850, en el grupo 7 de un microsonic, que es donde el que más frecuencias tiene, a ver si encuentra ahí 2 que sean compatibles. Tú lo único que haces es decirle al receptor, grupo 7, busca las 2 mejores frecuencias libres. Y él solo las busca. Si no las encuentra, te dice, he encontrado una, pero la otra no, o no he encontrado ninguna. Entonces ya te pegas un tiro, ya no hay más opciones, ¿no? O sea, conceptos. Los micrófonos tienen un margen de frecuencias que si lo miras por atrás, refrescaros esto en el vídeo que está bien explicado, por una vez. Te dice, voy desde la frecuencia de 600 no sé cuántos 600.432 MHz a 800.345 MHz. Lo que pasa es que memorizar eso es difícil y no creo que por ahí vayan a preguntar nada. Pero, ¿no? Entonces, ¿qué hace el fabricante del micro para ponértelo más fácil? Pues te dice, pues te lo voy a dividir en 3 tramos y lo llamo bandas. ¿Y cuál es el interés de dividirlo en 3 tramos? Pues el interés es que cuando tu receptor hace una búsqueda de la mejor frecuencia libre, tenga que recorrer solo 180 canales y no cerca de 500 como haría si tuviera que buscar en las 3 bandas, porque sabe que los que trabajan en noticias son unos cagaprisas y que el micrófono esté 20 segundos buscando una frecuencia libre es soportable la mayoría de las veces, pero si tarda un minuto probablemente ya no. Entonces, para
reducir el tiempo de buscar la mejor frecuencia libre, lo divide en 3 trozos. Entonces tú eliges en qué banda estás trabajando en cada momento por el menú de tu transmisor y receptor. Y le dice, pues estoy en esta banda, en esta otra o en esta otra. Y dentro de cada banda lo divide en los canales porque se hace todo más fácil, digamos, ¿no? Y luego está el grupo, que es la selección de canales dentro de una banda que son compatibles entre sí. Bueno, hay un vídeo por ahí, ¿eh? Está bien explicado. Un tío más joven que yo lo explica. ¿Alguna duda más ahora mismo sobre esto? Que lo estoy recordando según lo cuento. Creí que esto estaba ya todo... Me tengo que ver el vídeo otra vez, pero bueno, es así. A ver, ¿qué te pueden preguntar de esto? Pues, no sé. Bueno, desde luego, te pueden decir, para utilizar 2 o más micrófonos inalámbricos simultáneamente, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que sus frecuencias sean compatibles. ¿Y eso cómo lo garantizo? Pues que sus frecuencias estén en el mismo grupo o banco. Esa es la pregunta. Tengo 2 micrófonos inalámbricos que trabajan en los mismos márgenes de frecuencia. ¿Puedo elegir cualquiera 2 frecuencias aleatoriamente y me garantizo que no va a haber interferencias? No, no te lo garantizas. Puede que no haya interferencias, pero puede que sí las haya. ¿Cómo me garantizo que no hay interferencias? Si elijo 2 frecuencias de la selección que ha hecho el fabricante y que la ha llamado grupo. Así que donde pone grupo, en vez de 00, elijo 1. ¿Y cuál es el de los 7 grupos que tiene el micrófono Sony barato? ¿Cuál es el que más frecuencias tiene? El 7. Pues le digo, pongo el micro en el grupo, pongo el receptor en el grupo 7 y le digo, ala, búscame 2 frecuencias libres, las 2 mejores frecuencias libres. Y me las busca y en el 90 y mucho por ciento de los casos las encuentra y ya está. Se las envías a los transmisores y se acabó. Este silencio me preocupa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Os veis el vídeo y si después de veros el vídeo seguís con dudas, pues me lo preguntáis. Pero así seguimos, ¿vale? ¿Os parece? La proximidad Seguimos. o lejanía del micrófono a la fuente de sonido afectará a las frecuencias de los armónicos, a la relación fase de entrada, fase de salida, a la relación sonido directo, sonido reflejado o a la relación frecuencia emitida, frecuencia recibida. Córdoba. Sí. Yo Yo he puesto la A, Yo la A. a los armónicos. A los armónicos, que yo sepa, no. No, a lo mejor sabéis vosotros más que yo, pero la cantidad de armónicos que lleguen, en la fuente de sonido, el violín produce una nota y sus armónicos, y esté más cerca o más lejos, van a llegar y se van a atenuar, digamos, lo mismo que se atenúe la fundamental, se atenuarán los armónicos. Si se atenúan 3 dB, o sea, la fundamental va a ser más potente, digamos, ¿no? que las frecuencias múltiples, los armónicos, pero se atenuarán con la lejanía en la misma proporción a mi criterio. Lo que desde luego cambia es la relación entre sonido directo y sonido reflejado, y este concepto es fundamental en la toma de sonido, sobre todo en interiores, porque es lo que hace que el sonido sea bueno o malo, ¿no? Y hay un concepto aquí que yo no lo conocía. Esto, buscando para poner la pregunta, lo he encontrado, yo no lo conocía, a lo mejor vosotros lo conocíais, pero es el concepto que dice distancia crítica. Dice, en todas las salas existe una distancia entre el habla directa y el habla reflejada, bueno, tienen la misma intensidad y se le conoce como distancia crítica. Si un micrófono se coloca a la distancia crítica o más lejos, la calidad será muy pobre. Es decir, si a tu micrófono solo le llega el sonido directo,
tienes un sonido limpio, inteligible. A medida que alejas, ese micrófono está recibiendo sonido directo de la fuente que emite, por ejemplo, y sonido que llega al micrófono rebotado de otros caminos, ligeramente más tarde porque ha hecho un camino más largo. Está claro, no ha ido por el atajo, que es la línea recta, sino que ha hecho caminos más largos, ha ido a la pared y de la pared ha vuelto al micro. Y a pesar de que el sonido viaja deprisa, hay un ligero retardo. Cuanto más aleje el micro de la fuente de sonido, la proporción de sonido que me llega reflejado de paredes, suelo y no sé qué, no la proporción de sonido reflejado, sino la intensidad con la que llega ese sonido reflejado en relación a la que llega al sonido directo va cambiando. Si yo tengo el micro como lo tengo yo ahora mismo, pegado a la boca, la proporción de sonido directo que llega frente a la que llega reflejada es que es el 90% o el 95% del sonido potente que llega a este micrófono es directo. Pero si me lo pongo a 1 metro, pues la intensidad con la que llega el sonido directo y la intensidad con la que llega el sonido reflejado es casi la misma. Y el sonido reflejado llega retrasado. Pues eso hace que el sonido sea ininteligible. Por eso, en sonido, la distancia importa mucho. Porque cuanto más lejos esté el micrófono de la fuente de sonido, más sonido reflejado vas a recibir. Y un poquito de sonido reflejado en fuentes de música puede quedar bien. Pero en la inteligibilidad de la voz empieza a ir en contra. Y si la dejas más de la cuenta, pues hasta que ya no se oye nada, ¿no? En exteriores es más fácil colocar un micro de cañón un poco lejos del hablante sin que lleguen sonidos reflejados. En interiores estamos metidos en una caja, enseguida llegan sonidos reflejados, ¿no? La mala... Pablo, Dime. Perdona, que yo había leído que en los armónicos, cuanto más cerca esté el micrófono, aumentan los graves y cuando está más lejos el micrófono, aumentan los agudos. Pero que a lo mejor es algo aparte, no tengo... Cuando un micrófono está más cerca, ¿se potencian los graves? Pues esto no lo sé, me lo voy a apuntar. Me suena también, pero... Sí, yo creo que sí. Sí. Y es que eso se refiere a los armónicos, por eso yo había Sí, puesto la pregunta. Por eso había puesto porque la... los armónicos son más agudos que la fundamental. Bueno, pues tienes que impugnar esta pregunta. La proximidad o la fuente de sonido afectará a las frecuencias de los armónicos. Bueno, te la discuto, ¿eh? ¿Afectará a las frecuencias de los armónicos? Bueno, ni para ti ni para mí. O sea, a las frecuencias de los armónicos no les va a afectar, porque las frecuencias van a seguir siendo las que son, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. ¿A cómo se recogen las frecuencias de los armónicos? Pues sí. Pues nada, esta la impugnamos como pregunta, pero nos vale para aprender 2 cosas, ¿no? Que los sonidos, que cuanto más lejos, lo que estáis diciéndome es que los agudos se atenúan con la lejanía antes que los graves, ¿no? Eso es. Eso es. Bueno, pues eso es una posible pregunta de examen. Y la otra es esta del sonido directo y reflejado, ¿no? Y va a seguir por aquí, que luego hay otra pregunta. Esa mala calidad de sonido se describe a menudo como eco, no sé qué. Bueno, nosotros lo llamamos, luego lo vemos, reverberación, ¿no? Es el término adecuado. Bueno, está bien que haya así preguntas equivocadillas, porque así hay un poco de... Me voy a dar unos lúmenes, que no sé si me veis todavía o no. En el
Bueno, ya os dije que he puesto preguntas de sonido sabiendo que me tiro a la piscina un poco porque yo de sonido sé bastante menos que de imagen, pero bueno, nos ha valido, creo que nos vale para repasar. En el tubo de los micrófonos de cañón aparecen unas ranuras. Son para la refrigeración, para que consiga la direccionalidad, para que sea sensible a todas las frecuencias por igual o para disminuir los lóbulos que se ven en el diagrama polar de los micros cardioides o de cañón. Barcelona. Para Barcelona. Barcelona, todo el mundo Barcelona, ¿no? Bueno, esto creo que me lo salté antes. Estamos en la 32. Aquí, ¿no? Esa es la teoría del cañón, ¿no? Entran dos ondas, las ondas que vienen por los lados. La que entra por el eje entra directa. Pero las que llegan por los lados, las distintas ranuras hacen que lleguen un poquito más tarde una que otras. Esta distancia, pequeñísima. Pero precisamente es pequeñísima para que coincida con la longitud de onda del sonido y uno quede hacia arriba, otro hacia abajo y se cancelen uno con otro. Esa es la historia. Por eso, si tapas las ranuras de un micrófono de cañón, pues deja de ser de cañón. De hecho, si alguna vez dice, joder, es que no quiero que sea más cardioide, o sea, quiero que sea más omnidireccional porque vamos a entrevistar a dos personas y solo tenemos un micro, pues bueno, pues tápale las ranuras y va a perder direccionalidad. Si durante la grabación tenemos un sonido principal enmascarado por el sonido ambiente, ¿qué tipo de micrófono utilizaríamos? Está completamente bidireccional, omnidireccional, direccional, multidireccional. Estamos dándole la vuelta a lo mismo, ¿no? Eso sería direccional. Es el mismo caso, ¿no? ¿Qué es lo que hace el microdireccional? Atenuar los sonidos que llegan reflejados, es decir, el sonido ambiental. El sonido ambiental que venga en la misma dirección en la que llega el sonido principal no lo va a poder atenuar, pero todos los que vengan en las otras direcciones, sí, incluida la propia reflexión del sonido principal. Un filtro quitavientos de goma espuma en un micrófono elimina las frecuencias. Bájala. La D. Yo he puesto la D de Dinamarca. La D de Dinamarca, yo esta la tengo que buscar, ¿eh? La A, y esta estoy seguro porque el artículo que he leído es de un fabricante y estoy seguro. Dice, existe un equilibrio. Cualquier capuchón, cualquier quitaviento que pongas a un micrófono, inevitablemente produce una atenuación del ruido y pérdida de altas frecuencias. Pues y lo llama transparencia acústica. Si seguís este enlace, que os sugiero que lo hagáis por si yo me he metido el remo, pero este creo que lo deja bastante claro, ¿no? Se pierden algo, se atenúan más las frecuencias, es decir, hay una pérdida, que es la atenuación, ¿no? Hay una pérdida, pero es más en las altas frecuencias. Aquí se refiere a la atenuación del ruido que produce el viento que entra en un micrófono, que para eso le pones la goma espuma, ¿no? Pues es verdad que atenúa eso, pero hay una pérdida en altas frecuencias. Seguir este enlace y mirarlo por si acaso, aunque estoy bastante convencido, ¿no? ¿Cuál es el valor de la alimentación de audio Phantom en nuestra cámara ENG? Nuestra cámara en las cámaras ENG. Esta no hay que ser muy listo, ¿eh? A 48 voltios. A ver, es que solo una de las respuestas es un voltaje. Las demás son gilipolleces, o sea, que es que no había mucho. ¿Y por qué? Pues porque la alimentación Phantom existen 3 voltajes, según he encontrado, 28, 24 y 48, 24 y 12. Aunque
hoy en día, en el ámbito profesional, la más popular, la más extendida, la más común y corriente es 48 voltios positivos. Pero, de hecho, en Torre España hemos tenido micros con Phantom de 24 voltios o de 12, cañones más antiguos que han dado muchos problemas porque no les valían los otros. De 12, porque no les valían los otros alimentadores. Pero creo que hoy se ha estandarizado el 48 voltios, que debe ser más interesante porque dará más prestaciones, ¿no? ¿Qué micrófonos necesitan alimentación? Los de condensador. Los de condensador, ¿no? Los de condensador, porque los de condensador tienen una chapa metálica, un dieléctrico, una especie de pequeño aislante en medio, y la otra chapa metálica que es la que se mueve, pero eso no genera corriente eléctrica. Lo que hace es variar la capacidad de ese condensador según le empuja la presión del aire. Pero tiene que haber una corriente eléctrica que varíe con la capacidad del condensador. Se la tienes que dar tú. Necesita alimentación. A ver si aquí no me he liado. La tasa de muestreo más habitual en el sonido digital del vídeo profesional es 48 kilohercios. Claro, 48 kilohercios, ¿no? Bueno, es que dicen el sonido digital. En el sonido digital a lo mejor hay, no ninguna de estas, ¿no? Pero a lo mejor hay, los CDs están a 40 y pico, no me acuerdo cuánto, a 40, no sé cuántos kilohercios, que están muy cerca, ¿no? Aquí 44,1. Aquí lo pone a 44,1. Pues están muy cerca. Pero en el mundo del vídeo, el audio digital en el mundo del vídeo parece que se ha normalizado en que la frecuencia de muestreo es 48 kilohercios, que son 48.000 muestras por segundo, que no está mal. Aumentar la cuantificación en el audio digital mejora la respuesta de frecuencia, la relación señal-ruido y el rango dinámico, la relación señal-ruido pero no el rango dinámico o solamente el rango dinámico. Barcelona, porque es que relación ruido y rango dinámico están claramente unidos, ¿no? Y si tú tienes el ruido muy alto, pues no hay rango dinámico. Si tienes un ruido bajísimo, pues tienes todo el rango dinámico para utilizarlo, ¿no? Luego, utilizar una cuantificación de 16 bits, de 24 bits, pues te va a dar, como aquí pregunto, si elegimos un formato de grabación que codifica el audio a 24 bits, tendremos más, está unida a la anterior, es la misma pregunta, más dinámica, menos reverberación, o tenemos que modular. Bueno, como es la misma pregunta, pues ya está. Tendremos más dinámica, más margen entre una y otra. Un margen dinámico porque el ruido se va a quedar más abajo. El rango dinámico es la variación de amplitud que su grabación consigue captar entre el sonido más bajo y el más alto. Entonces, ¿qué ventaja tiene utilizar un audio de 24 bits? Pues que tú te dejas, modulas a medio camino y tienes mucho recorrido hasta el ruido por abajo y mucho recorrido hasta la saturación por arriba. Pues estás muy protegido contra tus fallos, contra que de repente haya un subidón de sonido o que de repente alguien haya hablado muy bajito o que está muy lejos y te dé pie en postproducción a levantarlo y que todavía sea un sonido, si no tienes problemas de sonido directo, sonido reflejado, que es lo que suele ocurrir, que es lo que suele hacer que esos sonidos, aunque técnicamente estén separados del ruido, pero no se entienda bien lo que dicen, ¿no? Pero esa es la ventaja de los 24 bits sobre los 16 bits. Una dinámica mucho más grande, un camino, un espacio de seguridad enorme entre el sonido que estás modulando. Es muy difícil que te sature o que se te pierda en el ruido.
Por eso es buenísimo grabar a 24 bits, claro. Y si tenéis paciencia, os leéis eso con calma y ahí hay más cosas. Si enviamos señal de micro a una entrada de la cámara de señal de línea, ¿qué pasa? Damos micro y la cámara está en línea. ¿Qué es lo que oímos? Trabajo. Yo he puesto A. Yo he puesto B. Joder. Esta, a ver, si no me he equivocado yo. Enviamos señal de micro a una entrada de la cámara que está en señal de línea. El audio está bien, Hugo. A ver, en el mundo del vídeo, del audio para vídeo, al menos, solo hay dos niveles. Nivel de micro, nivel de línea. Voy a volver, estamos en la diapositiva 47. Ponte un momento aquí. Este es un micrófono tradicional. Tiene una membrana, una lámina flexible, unida a un finísimo cable de cobre con unas cuantas vueltas alrededor de un imán. La presión sonora que yo ejerzo cuando hablo mueve ese imán y genera energía eléctrica. Es como un molino de viento a escala diminuta. En lugar de generar la energía eléctrica, o sea, en lugar de aprovechar la presión sonora, la presión del aire, moviendo un diafragma, el molino de viento lo hace con las palas y luego dentro hay un sistema como este. Quiero decir, ¿qué cantidad de energía eléctrica puede generar mi voz a 1 metro de una superficie diminuta como es la cápsula del micro? Bueno, poquísimo, ¿no? Poquísimo. Eso, ya se me ha olvidado dónde estábamos. ¿Cuál he dicho que era? 40. Vale. Tiene que ser diminuta. Vale, pero ¿y si lo que le doy es la salida de una mesa de mezclas? Que es un cacharro que tengo, para entendernos, enchufado a la corriente y no sé qué. Pues es que es completamente diferente. Es una diferencia tan grande que las máquinas no la pueden manejar. De forma que si conectas un micrófono a una entrada de nivel de línea, en donde la cámara espera recibir una señal con un volumen monumental y tú le das una cosa totalmente diminuta, pues la máquina no se entera. Entiéndelo como cuando le pones a la cámara a nivel de línea de audio, le estás poniendo gafas de sol, un filtro neutro del 20, porque le estás diciendo, ojo, que te voy a mandar luz, pero de un cañón que no me veas. Está esperando que le llegue nivel de línea, entonces se ha protegido. Y tú le das la lucecita de una vela, pues ni se entera. Cuando le dices nivel de micro, entonces se desprotege, está esperando un nivel muy bajo y puede funcionar con él. Repásalo, Hugo, que esto es fácil. Y por eso tenemos los atenuadores que usamos para bajar de línea a micro, que yo creo que en la tele casi todo el mundo tiene uno, porque a veces te dan línea y bueno, tú normalmente puedes elegir en la cámara microlínea en la mesa, pero bueno, pero tú pero puedes en algún bajarte... momento te puede hacer falta y solo tienes una entrada de micro, pues un atenuador lo baja. Ahora, esta es la siguiente ejemplo, pregunta. para meterlo en un transmisor inalámbrico, ¿no? Que solo tiene nivel de micro. Que todo solo tiene nivel de micro, tendrías que poner un atenuador entre medias del... Claro, si quieres conectar el transmisor transmisor a la salida de un distribuidor de audio que da nivel de línea, porque ahora viene la siguiente pregunta. Doy audio de nivel de línea a una entrada configurada con nivel de micro. ¿Qué ocurre? Es muy alto, ¿no? Es muy alto. Lo contrario. Todo lo contrario. Tengo la cámara configurada en nivel de micro. Está esperando que le llegue un sonido tenue, no un sonido, unos voltios tenues, muy poquito, y de repente le sueltas todo el tubo gordo a lo bestia, pues se satura y no puede manejarlo, ¿no?
El sonido de línea es unas 1000 veces mayor que el que da un micrófono. Pues digamos que la cámara, el circuito de audio de la cámara no puede manejar tanta diferencia, hay que ayudarle. Piensa en la elección micro-línea como cuando tienes que poner un filtro neutro en luz, ¿no? Y el atenuador que dice Iván, pues es el caso típico de que un distribuidor de audio de la sala de prensa de donde sea da nivel de línea y yo lo quiero meter en el transmisor de mi micro, pero como es un transmisor hecho para micrófonos, solo se le puede meter la señal que da un micro, que da nivel de micro. Usar un atenuador que lo baje, porque si no revientas el transmisor. El sonido mono balanceado en su forma más simple, en su forma más simple lo he puesto porque como no sé muy bien del tema, pues así me cubro. Se forma con, y aquí hay para hablar, a ver, dos señales mono con la polaridad invertida y la fase desplazada a 180 grados. Dos señales mono con la misma polaridad y fase. Dos señales mono perdón, con la misma polaridad y la fase desplazada a 180 grados, o dos señales mono con la polaridad invertida y la misma fase. Trabalenguas. ¿Sabéis qué es una señal balanceada? Dinamarca. Yo he dudado entre ahí. Dos señales mono con la polaridad invertida y la misma fase. Bueno, pues esto es importante porque he encontrado alguna página web, supuestamente muy bien enterada, que confunde los términos, que utiliza, que luego lo tengo en otra diapositiva, que utiliza como sinónimo invertir la polaridad e invertir la fase. No es lo mismo la polaridad que la fase. La polaridad es que estos son voltios hacia arriba, positivos, y estos son voltios negativos. Y la fase es que esto se vaya de derecha a izquierda. Y eso es diferente. Sabes que los llamamos líneas balanceadas y este es el mismo caso que el balance de blancos. Es la mala traducción. Balance en inglés no es balance, es equilibrio. Son dos líneas equilibradas. Tienen la misma potencia, pero una hacia arriba y otra hacia abajo y se compensan. Sabéis que la teoría es, si yo a este, que es a este, por ejemplo, cuando llega a mi transmisor, a mi receptor, por ejemplo, le doy la vuelta, le cambio la polaridad, le vuelvo a hacer positivo, pues lo que va a hacer es que se suma a la señal que yo tenía, esta será negativa, se suma y lo que tengo es una señal más intensa y ya está. Pero si se ha inducido ruido en la transmisión, el ruido será, pongamos, positivo en este y en este, o negativo en este y en este. Si les doy la vuelta, esos van a ser uno positivo y el otro negativo y se van a anular. Luego una señal, una transmisión de audio por un cable balanceado, por una transmisión por un sistema de audio balanceado, lo que hace es evitar, reducir, suprimir interferencias. Que no sé si me he columpiado y está en otra pregunta, pero bueno. Bueno, esto es lo que los términos polaridad y fase se refieren a cosas distintas y no pueden ser utilizados como sinónimos. La polaridad es la inversión del positivo y el negativo. Es que he encontrado una página web aparentemente estupenda que utilizaba fase como si fuera polaridad y no es lo correcto. Si sale en el examen, la polaridad son los voltios. Este tiene los voltios positivos y este los voltios negativos. Y la fase tiene que ver con el tiempo, con el momento en el que está. Es fácil recordarlo porque está desfasada. Esta llega un poco más tarde o llega un poco antes. La transmisión del sonido balanceado, a ver, ahora me la he respondido yo. ¿Aporta frente al no balanceado qué? ¿Protección contra interferencias? ¿Calidad general? ¿Dinámica o resolución? La acabo de responder yo. La A. Toda la historia del cable balanceado es protegerse contra las interferencias que se puedan inducir en el cable de audio. Pablo, dime. Perdón. ¿Y ese antiinterferencias y mejora la calidad? ¿O no tiene nada que ver con la calidad? Solo no. Mejora.
No. Lo que hace es protegerte contra interferencias. O sea, te llega la Evita que señal un empeore. poquito más alto. O evita que empeore, bueno. O sea, si se inducen porque el cable es una mierda, que no sé qué, y hay ruido aquí, ese ruido se va a atenuar por este sistema, porque el ruido va a ser igual en los dos hilos, pero al darle la vuelta al otro, un ruido va a ser positivo y otro negativo y se van a eliminar uno frente al otro, ¿no? Luego lo que hace es que tengas menos ruido, pero no incrementa la calidad general, ni da mayor dinámica, ni mayor resolución. Te protege contra las interferencias. Es por eso usáis cables balanceados, porque son mucho más inmunes a las interferencias, que se producen con frecuencia cuando cruzas un cable de audio con uno de iluminación, sobre todo si es de un HMI con ciclo, no sé qué. Si el cable no está, un cable balanceado que esté bien soldado y apantallado, pues debería ser inmune a esas interferencias. Debería. En el modulómetro de nuestra cámara ENG digital, el nivel medio de la señal del sonido debe llegar a -4, 0 más 4 o -20. Menos 20, ¿no? Yo he puesto menos 20 también. Ah, pues -20, pues está claro. Esto es el tema de aprovecharte de los 24 bits, ¿no? Te modulas a la mitad, porque tengo un sistema tan bueno que puedo modular, digamos que por la mitad, y dejarme margen por arriba para que haya picos altísimos y margen por abajo. En realidad, en RTV, en vez de -20, la norma dice -18, pero en la pregunta te da -20, pues es -20. Se puede configurar, pero de estas 5 opciones es -20. Es decir, si modularas a 0, pues estarías saturando todo, porque el nivel medio quiere decir que la otra mitad, una mitad estaría por debajo de 0, pero la otra mitad estaría por encima de 0, y en un grabador digital por encima de 0, over, no hay nada. Así que sería un error garrafal. El limitador de audio de mi cámara ENG evita las saturaciones cuando se modula en modo automático, evita las saturaciones cuando se modula manualmente, recorta las frecuencias más altas que pueden saturar o recorta las frecuencias más altas y más bajas que pueden saturar. Yo he puesto la C. Córdoba Yo también. Recorta las frecuencias más altas que pueden saturar la grabación. ¿Os ha gustado esa? Yo he puesto la D. Tú has puesto la D de Dinamarca, ¿no? Que es mucho mejor. Joder. Súper bien. O sea, esto no me lo Bravo. puedo creer. Todas vuestras cámaras tienen un limitador de audio que solo actúa cuando modulas manualmente. Pensé que estas dos nadie las iba a elegir. Cuando modulas en automático ya se ocupa el automatismo de hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando modulas manualmente, tú le dices a la cámara que quieres tu nivel medio de la señal aquí. Y si de repente hay un sonido que se pasa, a pesar de tu margen de no sé cuántos bits, el limitador lo baja, lo comprime brutalmente para que quepa dentro del rango dinámico que tienes en el formato de grabación en que estés trabajando. Pero ¿y eso no es recortar la frecuencia? No la recorta, la comprime. Y no todas las frecuencias por igual. Lo que comprime no es la frecuencia, lo que comprime es la altura del sonido, el nivel del sonido. Todas las frecuencias por igual. Es decir, si hay algún sonido de la frecuencia que sea que tiene una intensidad tan grande que saturaría, que quedaría por encima de los 0 dB, lo comprime. Es el ni del audio. Bueno, el ni junto con el recorte del audio, pero en audio puede y comprime ese último trozo, todo lo que sube, y lo mete en el último trozo. Es un sonido de peor calidad, lógicamente, pero no satura, no se oye una porquería. Y tú en tu cámara eliges en el menú de tu cámara si lo quieres llevar activado o no lo quieres llevar activado. En la
En la 700, que es de donde he hecho las capturas, pues ahí ves audio limiter mode. Pues ahí dices si quieres tener el audio limitado o no. Por defecto siempre está puesto porque no hace daño. O no debería hacer daño. Solo te haría daño en algún caso de que lo pusieras muy bajo, muy bajo, pero si tú le pones en el final del tramo, pues solo va a actuar si hay algún sonido excesivamente alto y va a ser para tu bien. O sea que está bien que siempre esté activado, pero con un muy arriba, actuando ya cuando el sonido está a punto de salirse. Eso es un limitador, un compresor brutal. Entonces, si la C en vez de recortar pusiera comprimir todas las frecuencias que puedan saturar, Correcto. también sería correcto. Sí, pero tener claro que que no estamos hablando, no está afectando a unas frecuencias más que a otras, está afectando a la Sí, afecta a todos. modulación. Vale. Ok. Y no las recorta. Precisamente lo que hace es evitar que ocurra un recorte comprimiéndolas. Comprimiéndolas como hace el Dolby o como hace el Ni en imagen, ¿no? Ya me estoy quedando sin tiempo. En los sistemas de grabación XD-Cam, los canales de audio se graban todos juntos con el vídeo en un único archivo, como amigos. Todos juntos en un único archivo, pero el de audio, distinto del de vídeo. Cada canal de audio en un archivo independiente. Se puede configurar para utilizar cualquiera de los tres. La A. La A, esta la sabéis todos, la A. El P2, por lo menos el que yo usé hace muchos años cuando empezó este dibujo era solo por si alguien, lo quito que no me gusta. El P2 grababa un archivo de vídeo y 4 archivos de audio, uno por cada canal, en una carpeta. Pues Perdona, era yo creo que esto no está bien, Pablo. ¿No? ¿Por qué? Si tú en un ordenador no instalas el driver de XD-Cam, Sí, lo que te muestra son 16 archivos de audio y uno de vídeo. sí, pero ya es hilar fino, ¿no? O sea, es verdad, dentro del MXF, o sea, si tú no tienes el driver de XD-Cam y el software que sea no entiende lo que le estás dando, y entonces también verá los archivos de metadatos que están duplicados y tal. Pero un sistema que entienda el XD-Cam, pues un producto XD-Cam, digamos, los ve como un único archivo. Eso es lo que hace el driver de XD-Cam. Decirle al ordenador, esto es un sistema que funciona así. Así que no muestres estos 10 archivos que hay aquí, muestra uno solo, para que este señor no se líe, ¿no? Dentro realmente están separados, ¿no? O sea, el contenedor es uno, claro, pero los archivos son varios. Entonces, creo que te la van a impugnar. A ver si las demás son válidas. Todos los canales juntos en un único archivo solo de audio. Esta tampoco sería válida, ¿no? Cada canal de audio en un archivo independiente. Esta sería válida. La C sería válida. Si no tienes el driver XD-Cam. Entender eso, ¿eh? Me la van a impugnar, venga, vale. Vaya desastre. Hombre, la app, si hubiera sido archivo contenedor, también hubiera valido. Bueno. A ver es que es ya por acabar. ¿En qué lugar de una línea de audio colocaríamos un atenuador de señal? Y esta la hago por razonamiento puro y duro. Yo diría que la A también, pero... Yo A también he puesto. Claro, pero por sentido común, ¿no? Pues sí, creo que es así, pues lo más cerca posible del grabador. Suponte que tienes un cable muy largo. Pues si vas con nivel de micro, pues se va a atenuar más que si vas con nivel de línea. Así que lo suyo es decir, mira, yo transmito las nivel de línea y cuando llegue al grabador lo atenúo. Eso tendría sentido, ¿no? ¿Y qué es un ecualizador? El que ajusta el nivel de sonido en frecuencias determinadas o grupos de frecuencias determinadas, el que disminuye de manera proporcional el rango dinámico de la señal, el que aumenta de manera proporcional el rango dinámico de la señal o el que ajusta el nivel de retardo. Yo he puesto la A también. Yo la A también. Pues sí, ya todos saben lo que es un ecualizador, pues ya está, eso es un ecualizador, no tiene más historia. Bueno, que he dejado de compartir.
¿no? Dejo de compartir. Sí. Vale. Bueno, ya os dije que yo ponía preguntas de sonido por buena voluntad y ayudaros, pero de sonido yo patino, aunque bueno, hemos visto cosas que son interesantes y Iván ha ayudado y Pablo también y otros también. Vale. Me he puesto aquí que tenía que ver, asegurarme que el micro dinámico es eso y graves de agudos y proximidad. Vale. Pero bueno, mis deberes fundamentales está claro que son no de audio, sino de... Vale, voy a parar la grabación.